Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fernando, muy buenos días. Buenos días y también buenos días a ti, Santiago Escobar Chago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, buenos días, Federico, buenos días, Chago. Oye, a ver si es que podemos conversar un poquitito sobre algo que fue propuesto por el gobierno en torno a las AFP, y la interpretación, por lo menos que se tiene, es que no es algo que ayude, sino que más bien es algo que limite la libertad de movimiento de un afiliado, que es básicamente los cambios en torno a la posibilidad de cambiarse de fondos, que estaba hasta hace muy poquito, uno podía cambiarse de fondo con casi total libertad, y esto aparentemente se está restringiendo, lo que incluso en la oposición ha empezado a llamar el corralito, equivalente a lo que se hizo en algún momento dado en Argentina, desde donde emana el nombre. A ver, no sé si Federico, has podido tú sondear esta situación. No tengo una idea acabada todavía, Fernando. Pasó esta noticia en desarrollo. Tiene detractores la medida. Tiene gente que la apoya. No entiendo todavía el sentido más profundo. Recordemos que a fines de los años 80 había vendedores y vendedoras de AFP y te ofrecían el oro y el moro por cambiarte. Había todo un negocio del traslado de afiliados de una AFP a la otra, y eso generaba mucho costo al sistema, y al final se reguló y se estableció que se podía cambiar en ciertas condiciones pasado cierto plazo. Y ahora a todo indica que había demasiada movilidad entre los fondos y lo quieren circunscribir y limitar un poco más. Yo creo que es un exceso hablar de corralito. Esos son fondos previsionales que igual no se van a ocupar, y respecto de los que son de libre disposición siempre se van a poder seguir sacando porque son de libre disposición. Acordémonos que las AFP tienen fondos que administran obligatorios, que no son de libre disponibilidad, sino que son ahorros forzosos, ¿cierto? Y otros que son voluntarios, que la gente le pasa dinero para administrar y uno lo saca. Entonces, en eso no hay ninguna, y entiendo que no se toca eso, se toca lo forzoso, y lo forzoso igual no vas a poder sacarlo. Entonces, si lo cambia es por una finalidad de tratar de obtener más rentabilidad. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con costos del sistema, me da la impresión, y de darle mayor estabilidad. No le veo ese concepto tan fuerte de corralito. Corralito, recordemos, tal como tú decías, Fernando, viene de Buenos Aires y de Argentina en general, cuando en un momento de mucha crisis económica la autoridad le negó a los ahorrantes que pudieran sacar su dinero, y los que tenían depósitos bancarios y cualquier otro tipo de instrumento de ahorro en los bancos argentinos no lo pudieron sacar, pero eran plata voluntariamente puestas ahí a obtener intereses y que no pudieron sacarlo más. Aquí no, estoy hablando de otra cosa. Entonces creo que es un concepto un poco duro que está usando la gente que no le ha gustado el sistema, pero no ha podido llegar. Todo esto es el problema. Oye, los preliminares, porque la verdad es que aún no logro llegar al meollo del por qué se está generando este conflicto. Bueno, a ver, sobre el tema de los fondos que están depositados ahí en las cuentas individuales de cada afiliado de la AFP, hace ya bastante tiempo que se viene discutiendo si es que debieran liberarse parte de los fondos para enfrentar
primero las condiciones del estallido social, después las situaciones de la pandemia. Ahí hay fondos disponibles, se ha dicho, para poder generar la posibilidad de enfrentar la escasez de dinero y las situaciones que han sido producidas en estos momentos por la pandemia, y siempre ha habido resistencia a eso, y ha habido resistencia incluso con amenaza de Tribunal Constitucional, porque se señala que esos son fondos para pensiones y tienen un fin único, y por lo tanto no es cosa de hacerlo. Se saca el ejemplo de Perú, que hicieron una relajación y después se corrigió la cifra, porque al principio se decía que prácticamente se habían ido todos los fondos peruanos, cosa que no fue verdad. Pero el tema es que hay una resistencia de base en torno al establishment económico, a que los fondos de cada uno de los ciudadanos, que se dicen que son de nosotros, el argumento verbal permanente es que esos fondos son de cada afiliado, y por lo tanto los afiliados podrían tener derecho a decir, bueno, si son míos y estamos pasando una situación donde yo no puedo pagar mis cuentas, donde no puedo comer, donde no puedo hacer, ¿por qué no puedo echar mano a esos recursos que, si son míos, debiera tener una posibilidad de decidir qué hago con ellos? Esa es la base, la definición básica de la propiedad, el que tú puedas disponer de aquello que es tuyo. Y siempre ha habido reticencia, y entonces ahora cuando se establece empiezan a surgir ideas de utilizar los cambios de fondos de una cuenta a otra, de la cuenta A a la cuenta B, de ahí a la E, etcétera. Se pone esta restricción de cambios de fondos que una vez más hace que los fondos tengan básicamente por lo menos mientras están ahí, no están siendo utilizados en pensiones, tengan como objetivo principal el apoyar las inversiones de las empresas en las cuales esos fondos se invierten. Santiago. Mira, yo creo que es una limitación más al derecho de propiedad. Es decir, yo creo que cada vez más lo que hay es un principio regulatorio de fondos que no son propios de los que toman las decisiones. En este caso, el gobierno con su decisión sobre impedir movilidad de los fondos dentro de lo que estaba fijado, que es el margen en el cual tú puedes ponerlo. El fondo A, B o C, en fin, tú puedes asumir riesgos ahí, en fin, todo con propósito de previsión. Bueno, hoy día no lo puedes hacer. Y entonces cada vez se limita más el derecho de propiedad de esos fondos. Yo soy partidario de que ahí en esos fondos hay un elemento fundamental para hacer frente a la pandemia. Es decir, ¿qué es lo que es previsión social? O sea, ¿por qué la previsión social se tiene que producir al cabo de 65 o 70 años o más, ¿no es cierto? Y no se puede producir en condiciones, digamos, de un estrés mayor desde el punto de vista de las condiciones de sobrevivencia de los propietarios de esos fondos. Yo creo que hay un acto expropiatorio a mí me molesta profundamente. O sea, me pueden dar 20.000 explicaciones acerca de que esto es para cuidar la estabilidad, en fin, ¿la estabilidad de qué? Para cuidar la estabilidad del propietario, para decirle al propietario, mire, no corra riesgo, no gane más, no se exponga. Yo creo de verdad que esto es un acto expropiatorio que forma parte de una limitación más a la propiedad que los ahorrantes tienen sobre esos fondos, y de alguna manera entonces es decir, es contra natura de un sistema de mercado, de un sistema donde la propiedad
de tus ahorros, tus cosas, tiene un sentido realmente de uso, que además está dentro de los propósitos declarados, es decir, el que se mueva dentro de los fondos de una parte a otra no tiene otro propósito, ¿no es cierto?, que asumir un riesgo más, pero para los efectos de poder posiblemente ganar más. Es decir, hoy día es un hecho que la gente está o perdiendo, ganando, un día pierde 1 millón, otro día gana 1 millón, en fin, que hay ahí un aspecto volátil y que entonces aparentemente lo que se está queriendo hacer es defenderse de la volatilidad o estabilizarse frente a la volatilidad que podría tener el mercado. Pero estamos hablando de derechos personales, y lo que está haciendo el Estado mismo, entender, es absolutamente expropiatorio. A ver, ustedes recordarán que hace no mucho tiempo, cuando estábamos todavía en la antesala del estallido social, surgió una conducta que se replicó en varias cortes de apelaciones del país, donde se le preguntaba básicamente a la Corte de Apelaciones, se llevaba a juicio el concepto de si es que efectivamente el afiliado era o no era propietario de los fondos que tenían en las AFP. Y eso surgieron a través de mociones que plantearon profesores, o mociones que mandaron personas que decían: yo quiero y voy a la justicia si es que la plata es mía, si es que me dicen todo el día que la plata es mía, y yo en estos momentos estoy muy necesitado, y quizás si es que no hago nada no voy a tener la posibilidad de llegar a los 65 años para poder cobrarme pensión, porque quizás voy a estar liquidado antes. Si es que los fondos son míos, ¿por qué entonces no lo puedo utilizar una porción de ellos para esto? La respuesta básicamente del Estado entonces y del gobierno en general ahí fue un poco la respuesta de: nosotros no podemos permitir que por una irresponsabilidad derivada de una circunstancia de emergencia de un afiliado, eventualmente él se quede sin fondos para cuando llegue la edad de jubilar. Pero ese tema se estaba planteando, Chago y Federico, se estaba planteando justo antes de la llegada de la pandemia, como parte incluso del estallido social, se estaba planteando el ver si es que las palabras que se decían respecto de los fondos, es decir, que son propiedad de los afiliados, efectivamente eran así, o esa era básicamente una excusa para que las platas se quedaran emposadas en donde realmente importa, que es en invertir en las grandes empresas como accionista. Mira, yo lo que creo es que, si no recuerdo mal, uno de los casos es el de una señora que quería liquidar toda un cargo para salvar su casa, digamos, que tenía, en fin, sí. Quería usar esos fondos para saldar una deuda que tenía con una entidad bancaria y de esa manera salvar la propiedad de su casa, en fin. Entonces, bueno, yo entiendo que pudiera haber una limitación en cuanto a los montos, es decir, por ejemplo, no puedo usarlos todos, es decir, si usted es propietario, pero tienen un propósito, y un propósito que está parcializado y diferido en el tiempo. Pero lo que no entiendo es que el concepto de previsión social deba producirse dentro de una temporalidad que es indeterminada, porque la verdad es que si la persona tiene 50 o 60 años, tiene todavía que esperar muchos años, ¿no es cierto?, en condiciones hoy día muy precarias. No estamos viviendo una situación particular, estamos viviendo, se ha hablado de pandemia económica, es decir, se ha estado hablando de una crisis generalizada de la economía, una falta generalizada de ingresos, una falta generalizada de estabilidad
desde el punto de vista del funcionamiento económico, y entonces la verdad es que a todas luces es racional que tú puedas poder disponer de un porcentaje que te permita realmente avanzar en dirección a el uso total de esos fondos en el tiempo. Pero hoy día lo que tenemos es una tranca temporal enorme, es decir, la gente literalmente está sin ingreso y tiene esos fondos ahí. Los fondos además le empiezan a limitar su uso. Dentro de los propios propósitos que los fondos tienen, le empiezan a limitar el uso. Por eso digo yo que es expropiatorio del derecho de propiedad que ya fue declarado. O sea, ya se dijo que esos fondos son de la gente, pero que no se pueden usar, o sea, que están limitados en su uso. Bueno, pero hoy día estamos frente a una situación general. Entonces, ¿qué? Estamos frente casi a un estado de necesidad. Federico puede entender mejor incluso que yo este tema, en el sentido de que es un abogado mucho más avesado que yo, pero estamos en estado de necesidad frente a en materia económica, que es generalizado además. Entonces no, yo no entiendo lo que está haciendo el gobierno. Está especulando, ¿no es cierto?, respecto de un orden macroeconómico o incluso microeconómico, porque no sabemos cuál es el propósito real, ¿no es cierto? Ahora, Chago y Federico, ojo con esto, el tema de la discusión de la posibilidad de utilizar fondos de las AFP, que te insisto, y le insisto también a las personas que nos están escuchando, la razón fundamental por la que se ha mirado los fondos de AFP en determinadas circunstancias para poder utilizarlos con un sentido de ayuda a personas que están pasándolo muy mal y que no tienen fondos alternativos, la razón fundamental es porque siempre desde el comienzo se estaba, pero el cacareo máximo, que esos fondos eran propiedad de las personas. Ahí hay una promesa argumental histórica que siempre se ha dicho. Hay que recordar que todo el sistema de AFP nace de la época de la dictadura, donde no se podían conseguir créditos ni inversiones de grandes capitales desde el exterior, justamente porque estábamos en una dictadura, y por lo tanto se inventa una forma sobre la base de la cual un ahorro forzoso de un determinado porcentaje de tu sueldo va a una cuenta particular que eventualmente se traducirá en tu pensión cuando tú cumplas 65 si eres hombre o 60 si eres mujer, y mientras tanto, para que esos fondos eventualmente puedan aumentar de acuerdo a las inversiones que se hagan, van a ese ahorro forzoso obligado, va a ser destinado por la autoridad gubernamental en la dictadura en esa época a invertirse en determinadas empresas con carácter estratégico para el país que necesitaban plata que no podían recibir justamente por la barbarie que estaba pasando acá. Y que supuestamente te lo iban a cuidar, ¿no es cierto? Exacto, y que iba a rentar, y ahí se hicieron las promesas de que ya para el año 2020 te ibas a ir con prácticamente el mismo último sueldo, tu pensión iba a ser prácticamente equivalente al último sueldo que ibas a tener. Pero el énfasis siempre estuvo, en ese entonces siempre estuvo en buscar financiamiento para las empresas chilenas que no la podían obtener de inversionistas extranjeros porque no llegaba la plata en ese momento. Y entonces era secundario el repartir las pensiones porque no había pasado el tiempo, y ahora la promesa de que la plata es tuya está siendo testeada con la reticencia de la autoridad, porque te dicen, mira, sí, la plata sigue siendo tuya, pero tú no puedes usarla porque eres irresponsable si es que la usas. Y por lo tanto te lo prohíbo. Es que lo que pasa es que hay que sincerar el tema.
se cacarea de que las platas son de cada uno de los ahorrantes, y pongámosle entre comillas ahorrantes, porque es un ahorro forzoso. Te sacan la plata, un porcentaje de tu sueldo que se va para este ahorro forzoso. No es plata, la verdad, y por eso los recursos judiciales fracasaron. La plata no es, esto es una entelequia jurídica, es como si fuera tuya, pero no es tuya. Esa es la realidad. Por eso es que esto nos lleva a que lo que hace falta en Chile, y antes de la pandemia estaba sobre la mesa y ahora quedó un poco difuso, pero va a volver el tema. Lo que hace falta es conversar en Chile de fondo, de frentón, sobre el sistema de previsión que necesitamos. Que lo más probable sea va a llegar a ser un sistema mixto, que no va a satisfacer a todos, pero va a ser mejor que lo actual. En el sentido mixto de que tenga ahorro individual, que tenga un fondo solidario, que tenga componentes de mayor solidaridad. Pero todo esto de discusión si la plata es mía o no es mía, yo creo que no tiene mucho asidero. La plata es como tuya, pero no es tuya. Si no es tuya, es con afectación. Está dedicado a dos cosas, y Fernando lo explicó bien. Son fondos dedicados para que participen, para incorporarlo al mercado de capitales, y son fondos para dar previsión, para dar jubilaciones. El primer objetivo se cumplió. El mercado financiero tiene plata, y las grandes empresas, en todas las grandes empresas en general, parte de los accionistas son las FP que ponen estos fondos, y esto es como una sangre nueva todos los días que llega al mercado financiero chileno. Y el segundo objetivo, que era dar jubilación a la gente, fracasó, porque son jubilaciones miserables, y ese segundo objetivo evidentemente fracasó. Entonces, lo que falta ahora, dicen, bueno, que si que trabaja la gente un poco más, hay más ahorro, o que se aumente el porcentaje, los puntos que hay que quitarle a la gente de su sueldo, sacárselo para llevárselo a ahorro forzoso, más estímulos para mayor ahorro voluntario, para que complementar el forzoso. Son puros parches, en definitiva, porque lo que hace falta es pensar qué previsión queremos para Chile. Fue un fracaso como sistema previsional la AFP. Fue un gran éxito como sistema de inyección de capitales al mercado financiero. Así te lo puedo resumir yo. Pero la verdad es que, la verdad verdadera, como dicen los venezolanos, es que las platas no son de cada uno de nosotros. Pero te dicen que son, y te dicen que son ahorros forzosos, porque son su plata, que ahorro forzoso, y usted la va a ocupar cuando se jubile, y si no, bla, 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 bla. Pero la verdad es que son patrimonios de afectación. Te sacan una plata, te dicen que es tuya, pero no es tuya, y está tu nombre en otro lugar y no la puedes ocupar. Pero y por último, para terminar, esto no tiene que ver con la pandemia actual, en el sentido de que si hace falta sacar plata. El punto no es ese, es que hace falta, hay gente que ya no tiene que comer, hace falta entregar dineros, y no cajas de comida que no llegan nunca, entregar dineros de alguna forma. ¿De dónde salen esos dineros? Y ahí viene otra pregunta, ¿cierto? Y van las preguntas, y algunos dicen, bueno, mira, esos dineros saquémoslos de estos fondos que dicen que son individuales, pero que en realidad no lo son, saquémoslos de ahí, porque sea unos poquitos, porque es mucha plata. Y bueno, pero es un tema de dónde salen los recursos, no porque sea tu plata. Y otros dirán, no, ¿para qué vamos a tocar esas platas? Mejor que el Estado use sus fondos sus fondos que tiene fuera de Chile, estabilidad financiera, como se llaman. Otros que dicen que el Estado se endeude, pero están en igual nivel de conversación. No son platas que te van a ir a sacar de bolsillo a ti,
son platas que ya te lo sacaron del bolsillo y están administradas por las AFP y son ya para otros fines. Sí. No sé si entiendo claro. Pero oye, una cosa bien importante es que la perspectiva con la que se usan esos fondos no tiene nada que ver con los ahorrantes hoy día. Por favor, o sea, es al revés. Es decir, están haciendo una regulación. Los fondos existen, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Federico, pero voy más allá. Los fondos existen, están emposados y ahora desde la perspectiva de los inversionistas, ¿no es cierto?, están diciéndole a la gente, mire, no puede moverse, estas son las limitaciones para moverse dentro de los usos normales que tenía. Tú te podías cambiar de un fondo a otro, hoy día no lo vas a poder hacer. Y lo vas a poder hacer con restricciones, pero eso puede darle estabilidad al sistema de las AFP, que es un sistema, sistema cerrado. Es que el tema es el siguiente, es decir, eso es una limitación más a los ahorrantes, pero que no tiene como propósito estabilizar a los ahorrantes. Es una medida sobre el volumen de dinero, ¿no es cierto? Y es una medida sobre los usos que tienen esos dineros en A, B, C, D, los fondos. Es decir, es una regulación sobre los fondos y no sobre el dinero en sí, es decir, sobre los ahorrantes en sí. Por eso digo que es un acto expropiatorio, porque si tú podías moverte de un lugar a otro y ahora no lo puedes hacer, lo que están haciendo es confinarte, por usar la palabra de moda, es confinar tus fondos, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, y entonces ya no los puedes mover, los tienes confinados, ¿no es cierto? Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Y aquí lo que hay y que funciona muy bien, es un sistema de inversión del mundo civil, forzosamente obligado a ahorrar un porcentaje de su sueldo todos los meses, y ese sistema de inversión en grandes empresas que eventualmente pueden redituar una mejor pensión cuando las personas cumplan 65 o 60 años, lo que funciona muy bien, tiquitaca, y hay compromisos por eso, y por lo tanto, si es que de repente se sacan los fondos y disminuyen ese tipo de inversiones y las posiciones accionarias se pueden eventualmente comprometer, la autoridad te dice no se toca la plata, porque lo que se busca proteger es la posición que se tiene, a mi modo de ver, en la variante de inversión general, que hace que eventualmente, si es que las cosas van bien, los fondos aumenten y la AFP tengan una posición accionaria mayor y mejor en las empresas. Pero el problema mayor es que si tú tienes una persona a la cual le faltan, por ejemplo, hoy día 20 años para jubilarse, y está pasando lo pésimo su papá, su abuelo, etcétera, acá allá. Ok, restringe tú que el abuelo eventualmente no saque la plata porque está a punto de jubilarse, y por lo tanto necesita que ojalá la situación esté lo menos debilitada posible, y por lo tanto no saque la plata. Pero permítele a alguien que eventualmente le faltan 10, 15 años para poder jubilarse, el que pueda tener acceso a montos relativamente, incluso controlados, de retiro para poder ayudar a su familia. Absurdistán, Fernando, esto es Absurdistán. El país no se llama Chile, se llama Absurdistán. Todo es absurdo. Lo tuyo no lo puedes usar en situación de pandemia general económica. No puedes usar, no tienes ingresos, no puedes usar. Y luego te limitan en lo que puedes usar, ahora tampoco lo puedes usar tal como te habían dicho que podías hacerlo. No te puedes cambiar, no puedes buscar. Tú te aseguro que no has decidido nunca, jamás, nunca, nadie te ha preguntado si te invierten, excepto en el fondo A, B o C, pero no te dicen en qué vas a rentar, si sus fondos te van a poner
en las empresas A o las empresas B. Nada, no son tuyos. Esto es una masa expropiatoria de dinero en que la gente que lo va a usar, lo usa con la promesa de el socialismo o el bienestar dentro de 60 y tantos años. Eso es expropiatorio de la gente. Es decir, estamos llegando a los extremos en el uso uso y abuso de ese dinero que es de toda la gente. En circunstancias graves. Hagamos una pequeña pausa y volvemos. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl, donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta en El Mostrador en La Clave. Estamos con Federico Llonón, estamos con Santiago Escobar. A ver, vayamos a otra serie de cosas que están pasando. No sé si escucharon la entrevista a Mario Desbordes hace un ratito antes que ustedes, pero hay bien interesante lo que plantean en dos dimensiones. Una dimensión es que está ya bastante visible una disputa que ya tuvo algún momento dado el presidente Piñera en su primer mandato con parte de su propio sector, y que en ese entonces tenía que ver con la política y la economía, pero sí que los políticos debían entrar al gabinete y no solamente ser tecnocrático. Y hoy día, de alguna manera, lo planteó muy claramente Mario Desbordes, señalando de que básicamente cuando les argumentaban o contraargumentaban por qué no se podían destinar determinados tipos de dinero para solventar gastos que hoy día no se podían pagar, como el CAE en el caso de la deuda universitaria, básicamente la respuesta, lo dijo literalmente, era la respuesta de Friedman de los años 70. Hay un impasse ahí y creo que se está viendo bien interesantemente esa suerte de discusión ideológica al interior del gobierno sobre cómo se usan los dineros, o más bien, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, lo que planteó la diputada María José Hoffman, qué tanto se deja que las personas dependan de la plata del Estado. Esa es la mirada ideológica, y por lo tanto no se quiere que las personas dependan de las platas del Estado, sino que básicamente lo hagan por su propio mérito, y eso incluye situaciones eventualmente de pandemias donde las platas son restringidas o son de alguna manera distribuidas con criterios aún que se necesite ayudar, pero siempre tiene un criterio de no más que lo que lo vaya a provocar que tenga que volver todo el tiempo a buscar la misma plata del Estado, porque no se quiere que se dependa. Y esa es una discusión ya emplazada al interior de la coalición de gobierno, Federico. Sí, tal cual, y como la oposición está muy ausente y casi inexistente, todas estas discusiones al interior del gobierno nos llaman mucho la atención, porque es donde, no hay mucho más que eso. Ahora, lo que hay detrás, desde esta pandemia, yo te diría incluso desde el estallido social y la necesidad de orden público, un estallido social, y ahora en la pandemia la necesidad de un Estado que proteja al ciudadano, lo que está detrás ideológicamente, más allá de Friedman o no, más o menos Estado. Queremos un Estado más musculoso, no necesariamente más grande,
porque puede ser grande y atrofiado, sino de un Estado funcionando, más musculoso, que pueda reaccionar, pueda impedir que la gente abuse cobrando precios indebidos frente a en el caso de la pandemia, y aprovechándose de los desvalidos, un Estado que pueda socorrer y llegar efectivamente con plata a quien lo necesita cuando no puede proveérsela porque hay cuarentena, un Estado que impida abusos de las grandes empresas y sus colusiones, etcétera, etcétera, o un Estado más ausente, más pequeño, o quizás no necesariamente más pequeño, pero más ausente, más distante, que deja hacer y que todo el espacio lo tiene el ímpetu privado y el Estado está moviendo cajones. Un poco, y claro, para los casos más extremos, ¿no? Para los casos más extremos, hasta los más liberales, es decir, los más neoliberales, los más, friedmanianos, también creen que el Estado es necesario para los casos más extremos. Así que, en el fondo, es más o menos Estado. Y eso es una conversación que nos va a acompañar por mucho tiempo. Hoy día la vemos centrado en la derecha, pero también es una discusión que la tiene la oposición, ideológicamente hablando. La tenemos todos, porque lo estamos viviendo, pues ya no es teoría. Lo estamos viviendo y estamos discutiéndole y peleando al gobierno que lo está haciendo mal porque no está llegando a la gente que lo está necesitando con urgencia hoy. Y eso es un Estado que no está haciendo la pega. Y entonces, pero ¿por qué tiene que hacer la pega? Así que, en fin, todo eso me parece a mí de una riqueza de conversación enorme. Hoy día podemos poner el foco en el desborde, ¿cierto? Por un lado, y la gente más útil por el otro, más vinculada a este desarrollo, que son ortodoxos, así neoliberales, o la derecha más tradicional o más vinculada a esa derecha más asistencial que existía antes, pero es mucho más que eso. Eso quería comentar, Fernando, mi impresión es que es mucho más que un tema de la derecha, es un tema que llegó para quedarse en pie. Y tiene que ver con lo de la AFP, tiene que ver con la previsión. ¿Cuánto más? Si no, la previsión está claro que no alcanza con lo que puede ahorrar la gente. Claro, los que tienen grandes sueldos van a poder, pero casi todo Chile tiene malos sueldos. Entonces, no le alcanza. Va a llegar a la jubilación y va a tener una jubilación miserable y el Estado va a tomar palco o va a intervenir y va a imponer sistema de mayor solidaridad y va a evitar abusos del sistema para que la gente pueda tener mejor pensión. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuánto? Y así, en todas las materias, en educación, en salud, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Los que tienen ISAPRE y los que no tienen ISAPRE. ¿Y dónde está el Estado ahí? Entonces, en salud, en educación, en temas de todo tipo, aparece esta discusión que tenemos que tener, esta conversación los chilenos, más o menos Estado. Por supuesto que está la discusión que va a cruzar transversalmente todo el proceso constituyente, pienso yo. Santiago. Bueno, yo creo primero que se derrumbó el concepto de Estado subsidiario, esto tan bonito, tan querido por parte de la derecha chilena, esto de que el Estado debe ser mínimo y que entonces tenemos un Estado subsidiario, es decir, el Estado va ahí donde se le necesita. Bueno, estamos en estado de necesidad general sobre el Estado y se derrumbó. Y se derrumbó porque detrás del Estado subsidiario no hay absolutamente nada, es decir, no hay un concepto de la subsidiariedad que permita administrar de manera con sentido general la actividad del Estado. Punto uno. Punto dos, yo tengo la percepción, digamos, que derrumbado este concepto, este concepto que supuestamente era ordenador de la gestión de un Estado en situación de catástrofe nacional, no hay un orden de prioridad. No hay prioridad nacional, el Estado va perdiendo. Por supuesto está lo de la pandemia y tenemos
tenemos una contabilidad, ¿no es cierto?, de enfermos, de contagiados, de ventiladores, etcétera. Pero fíjate, la salud está tapada por eso. O sea, hemos dejado de atender las preexistencias de base, los hospitales no están funcionando para lo que fueron diseñados, sino que están funcionando para la pandemia y punto. Y es lógico, ¿no es cierto? Ahí es donde está el riesgo mayor de la gente. Pero de alguna manera lo que está ocurriendo es que una sola situación, un solo riesgo nacional, ¿no es cierto?, prácticamente paraliza el país. Y entonces yo tengo la sensación de que no solamente hay un proceso expropiatorio respecto a los recursos de la gente para referido a los ahorros que están ahí emposados y que no se pueden usar, sino que además, ¿no es cierto?, se están tapando, o sea, una parte importante de lo que es la cotidianidad está tapada por esto. Y lo tercero es que ha quedado absolutamente en un veremos cuál es el combustible que mueve todo esto. El combustible no es ni la benzina ni la parafina para calentarse. El combustible se llama dinero. O sea, ha quedado demostrado que sin plata en el bolsillo, aunque sea mínima, la cosa no funciona. No funciona el negocio de la esquina ni el supermercado. No funciona. Y entonces una de las cosas que este Estado subsidiario tiene más posibilidades, no son infinitas. O sea, el Estado no tiene tampoco asegurado el caudal de recursos para juntarlos todos los días si le empieza a fallar por crisis hídrica, por ejemplo, la minería, ¿no es cierto? O le está fallando la recolección de el IVA, que siendo un impuesto regresivo es uno de los principales elementos de salir a recoger plata que tiene el Estado, del día a día del Estado, y que no sé cómo lo está haciendo. Pero lo cierto es que el combustible fundamental con el cual funciona esta economía, lo hemos descubierto, es plata. No son cajitas de comida, es comida para la gente, pero la manera más rápida, más fácil de darle es entregarle dinero y ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Bueno, lo que tenemos es una gran producción de deuda, Fernando. En eso estamos. El país, la gente está acumulando, no tiene ingresos, está acumulando deudas. Y entonces yo tengo la sensación de que no vamos bien, en el sentido de que el gobierno está administrando sin prioridad la economía. Yo no sé exactamente cuál es la palanca que nos va a permitir sostener los meses que tenemos por delante y luego empezar a despegar. No hay algo claro al respecto, y entonces hay una pérdida, una noción de lo nacional que a mí me preocupa. Y lo peor de todo es que es de la élite política en su conjunto. O sea, uno no ve un orden ni una prioridad de cosas ni en el Congreso, ni menos lo ve en el gobierno. Sí, bueno, ahí hay varias cosas que planteaste, Chago, que están en, yo diría, el contexto preciso de lo que está discutiéndose hoy día. Hay una cosa que es absolutamente irredarguible, ¿no? Tú no lo puedes ya contradecir. Estás enfrentando una enfermedad que no conoces y que es brutal. Eso tiene que ver con tratamiento sanitario, tiene que ver con movimiento de personas, tiene que ver con cuarentenas, tiene que ver con un montón de cosas. Pero las posibilidades de posteriormente enfrentar las situaciones económicas, o incluso durante la pandemia, las posibilidades de enfrentar las situaciones económicas, tú lo dijiste muy bien y tienes toda la razón. Lo único que se va a acumular para mucha gente van a ser las deudas, que no las pudiste pagar una vez, no pudiste pagar al mes siguiente, te van a llamar, te van a plantear qué pasa con la deuda va a quedar moroso, la morosidad implica intereses, en fin, y una serie de cosas, y finalmente, al salir de esta situación,
vas a salir, ojalá sano, pero en una de esas sin pega o con pega muy, muy menor, y sobre todo con una carga de deuda que te la van a hacer visible y te la van a cobrar sí o sí. Y eventualmente te pueden estirar los plazos de todo, pero eso para un porcentaje muy alto de chilenos es absolutamente predecible. Entonces, por eso es que, a mi modo de ver, hay que escuchar un poco a las voces, incluso si no se quiere escuchar a voces de oposición, que se escuche a voces del propio gobierno o del propio coalición de gobierno respecto a aprender de que la realidad de las cosas demandan que las medidas vayan coordinadas con esa realidad. Creo que a estas alturas la lógica de las cajas debió haberse hace rato ya modificado, por lo menos en un porcentaje alto, hacia entrega de fondos directos a las personas, para que incluso un gobierno que basa buena parte de su doctrina en la importancia de la libertad económica, le dé la libertad económica a las personas de decidir dónde puede generar una situación menos aflictiva, si es que es en la caja obligada y que tiene limitaciones que le entregan, o puede utilizar los fondos como eventualmente los pueda mejor disponer. Entonces, creo que una vez más estoy viendo, Federico y Chago, que eventualmente dentro de 15, 20 días alguien dice, chuta, nos dimos cuenta que esto eventualmente no correspondía a lo que habíamos pensado y nos equivocamos, nos dejamos seducir por esta situación de las cajas y quizás no era la mejor medida porque nos está llegando y va a llegar en 2 meses más, y vamos a de alguna manera estudiar una forma alternativa. Todo eso ya queda absolutamente fuera de fechas. Las cosas tienen que estar haciéndose ahora. Lo que pasa, Federico, Fernando, en esto, no hay dos opiniones ni lecturas. Es decir, esto fue una medida del gobierno, y que no ha echado pie atrás, que tuvo que ver con un tema marketing. Es decir, es mucho más eficiente entregar dinero a través de las distintas vías que existen para ello, sí, obvio, pero quería estar ahí golpeando puertas y entregando cajas, y no entregarle todo ese caudal de contacto con la gente, o a la oposición o al alcalde. Quería el gobierno mostrarse. Y un gran error si cuando la gente tiene hambre y necesita, no es el momento de marketing. Pero es que le pasa a este gobierno, que se desacompasa, no entiende, se equivoca, y para colmo, como bien dijiste tú, todavía no echa pie atrás, cuando era lo primero que debe haber hecho. Pero no, porque cree que esto le va a traer dividendos de marketing, cajas. Ojo que los dividendos de marketing, pero no solamente estuvieron los ministros y los alcaldes de gobierno, porque se subieron arriba también un lote de personas que son de oposición y que se llenan la boca con el cuidado de las personas, y fueron a entregar cajitas y pusieron Twitter las cosas. Te empieza a generar ese mundo pervertido, ¿no? Si no, no es el momento de eso. Hoy día es el momento de llegar con dinero al bolsillo de la gente para que pueda vivir. Entonces, es una cuestión que no se entiende, o se entiende, pero uno se da cuenta que está mal de la cabeza eso, ¿no? Chau. O sea, yo de verdad creo que la palabra regulación, el concepto regulación, es un concepto fundamental. Tenemos que empezar a pensarlo. O sea, yo sé que los economistas de derecha les carga esta cosa, porque significa de alguna manera poner un ente, poner al Estado, ¿no es cierto?, a decir, mira, en determinadas cosas no se puede hacer tal, lo que están haciendo con los fondos. No te puedes mover de aquí para allá, es un acto regulatorio, y el acto regulatorio lo que hace es básicamente limitar tu libertad. Pero no existe ninguna libertad.
en materia de supervivencia, si tú no tienes el combustible esencial para moverte, o sea, eso es dinero en el bolsillo, y eso ya ha quedado absolutamente demostrado con las cajitas, con cada una de las medidas que se han tomado. Mira, Fernando, cada una de las medidas que se han tomado han sido lentas. Es decir, el propósito de enfrentar la pandemia, enlenteciendo la llegada de la gente a los hospitales para que no hubiera en lo posible una masa pidiendo ventiladores, se cumplió de alguna manera, con suerte, con confinamientos selectivos, con una cintura, ¿no es cierto?, de ejercicios georreferenciales en la ciudad. Se cumplió de alguna manera hasta que se empezó a producir, ¿no es cierto?, la nueva normalidad, y estamos hoy día pagando con la cantidad de muertos que hay, el hecho de que, bueno, en algún momento no iba a llegar la pandemia y nos iba a golpear como ha golpeado en todo el mundo. Pero respecto de la economía, además, no se han tomado todavía las medidas que debieran tomarse, es decir, las de velocidad en el contacto de donde está la plata respecto de la gente. Y entonces la plata está en lo que tú tienes que pagar. Por ejemplo, no hay ninguna regulación de call center, te llaman, pero todo el santo día a la gente la hostigan, psicosocialmente la hostigan, pidiéndole que vaya a pagar. Es realmente una cosa brutal. Segundo, hay dinero que de ellos no se los entregan. Tercero, ¿no es cierto?, les empiezan a entregar unas cajas de comida que no van a llegar nunca, que se demoran. Dicen, hay una distancia entre que se reparten 1.000 o 100.000. Da exactamente lo mismo, o sea, no van a alcanzar a repartir 2,5 millones, que fue la cifra que dio el presidente de la República y se equivocó. Entonces, aquí tenemos un problema ya de gobierno, es decir, el gobierno no toma decisiones que realmente pueda cumplir. Entonces, la gente, yo tengo la sensación de que la cantidad de gente en la calle es porque ya le da exactamente lo mismo que diga el gobierno, le da exactamente lo mismo. El gobierno no tiene capacidad de regular la conducta de la gente, y la gente asume muchas veces, no solamente por necesidad, sino por hastío, por aburrimiento, asume una serie de conductas de riesgo, se expone incluso porque no se están cumpliendo las promesas de orden público, las promesas de satisfacción de necesidades inmediatas, y entonces el modelo de Estado que tenemos funcionando no opera. Y entonces no opera además porque no se está regulando. Yo lo mencioné de alguna manera, es decir, la gente va con una tarjeta de racionamiento, que son los pocos dineros que tienen en el bolsillo del supermercado, y hay otros que van con los bolsillos llenos. Los directores de la AFP van con los bolsillos llenos y los ahorrantes van con los bolsillos vacíos a comprar al mismo supermercado. Entonces no puede ser, esto no puede ser. Si tú quieres conseguir Lisoform, métete al internet y te lo van a dejar a la casa, pero no hay en el supermercado. Entonces, bueno, pero tenemos un mercado negro que no queremos decir que tenemos mercado negro, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, esto ya no es libertad económica, esto es libertad salvaje dentro del mercado. Tú puedes conseguir lo que quieras, Fernando, lo que quieras si tienes dinero, lo que quieras, y te lo van a dejar a la casa. Sí, no sé, eso... Pero para eso hay que tener plata en el bolsillo. Claro. Para eso hay que tener, exactamente. No sé, no vamos a descubrir la pólvora tampoco, sabiendo cómo está distribuida la situación económica en Chile y cómo pegan las cosas diferenciadamente de acuerdo a si es que estás en un extremo o en otro extremo de la pirámide, digamos. Eso me parece que es de perogrullo, pero lo que sí es interesante es que cuando pasan situaciones como esta pandemia,
de lo que se trata en términos del Estado, de lo que se trata es de pero por definición, es de corregir justamente la dinámica natural que se da de desigualdad en el Estado. Y por lo tanto tú vas con apoyo a un sector especial o a sectores especiales que no pueden tener las mismas facilidades que tienen las personas que pueden contar con ahorro o que pueden contar con grandes dinero. Esa es toda la esencia del asunto. Bueno, tú tocaste, es que ese es el tema, pues, si más o menos Estado. Volvemos a la pregunta que nos va a acompañar por los próximos años, seguramente. Más o menos Estado, es decir, un Estado que pueda meterle mano al sistema actual de algunas formas para lograr menos desigualdad, porque detrás de todo lo que estamos conversando está la desigualdad de todo tipo. Y debe hacerlo. Ya, pero Federico, escúchame, yo te entiendo eso que estás diciendo y me parece importantísimo, pero quiero ponerlo gráficamente. Esa es una discusión que tiene que ver probablemente con el proceso constituyente, de si que sigue el modelo tal cual o cambia. Yo estoy hablando de una cosa distinta, estoy hablando de cuando el Estado tiene que meterse a corregir desequilibrios que tienen que ver con comer, con vivir, con poder llegar a la casa. Y esas cosas son probablemente de corto plazo, pero sí, claro, tienen que ser muy activas. De ahí no se deriva de que la persona, después de que termine la pandemia, eventualmente le va a subir el sueldo, pero sí puede tener una forma de enfrentar esta situación para que, una vez que pase, pueda ir a votar y pueda tomar decisiones junto con el resto de la ciudadanía respecto a cómo queremos que sea la sociedad. Oye, es lo mismo, pero llevado al caso extremo puntual, pero es lo mismo. No, es decir, en el caso extremo puntual, ¿el Estado puede ir a socorrer? Yo diría que sí, ¿cierto? Puede ir a socorrer. Es un caso puntual, extremo, como el que estamos viviendo. Y en un caso no tan extremo, pero igualmente brutal, puede intervenir para disminuir la enorme desigualdad que generó incluso un estallido social. Puede. Son casos que tienen quizás menos sentido de urgencia y menos puntual. Una cosa es muy puntual, la otra es muy general, es más indeterminada y más compleja, pero en el fondo es lo mismo. Oye, pero mira, felizmente se dejó de hablar, el gobierno dejó de hablar de guerra y de todo este lenguaje bélico, pero suponiendo, tomándole la palabra de que esto fuera una guerra contra la pandemia económica, esto fuera una guerra. Yo te digo, ¿es para discutir la rebaja de los sueldos o para ponerle un tope a los sueldos? Yo no veo por qué las cosas se complican tanto cuando requieren de situaciones simples. Cuando la gente tiene sed, necesita un trago de agua, de algún líquido que le quite la sed. Y no hay que darle agua de mar. Y entonces la discusión sobre los límites de los ingresos es simple, es muy simple. Nadie puede ganar más de tanto, y de aquí para arriba todo topón y para adentro, ¿no es cierto?, y se va a redistribuir en las necesidades inmediatas que tenemos. Pero no, hay que empezar a discutir, ¿no es cierto?, con ley, si se va a rebajar el 30 o el 40 las asignaciones, no sé qué. Y hay una discusión absurda. En un momento de emergencia nacional, de catástrofe nacional. Entonces, es serio que la gente esté sin ingreso, no tenga cómo salir a comprar. Es serio. Y además que no pueda hacerlo físicamente. Y entonces, el Estado, el concepto de orden que teníamos en la cabeza se derrumbó. Pueden hacer lo que quieran con su famoso Estado subsidiario, pero no les funciona. Entonces tenemos que volver al más clásico, al que es capaz de imponer orden y que lo hace de una manera redistributiva relativamente entendible. Tenemos que irnos. Agradecemos a Federico Llanón y también a Santiago Escobar. Que les vaya muy bien. Chau. Igualmente, buen día. Igualmente, chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.